Primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículos del 4 al 12. Dice así en el nombre del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Bueno, seguimos con nuestra serie Fundamento, y hoy comienza un tema muy importante que es titulado Los dones del Espíritu Santo. Y en nuestro último sermón dijimos que Dios no solo ha llamado a los pastores o ministros del Evangelio a hacer la obra de Dios, sino que cada creyente ha sido llamado a hacer la obra de Dios en todo lugar. Muchas veces pensamos que solamente los pastores o los que predican tienen que hacer la obra de Dios, pero no. Todos tenemos que hacer la obra de Dios, y la obra de Dios no solamente es predicar el Evangelio, sino que hacer la obra de Dios es hacer la voluntad del Señor donde quiera que nosotros vayamos. Ser esposos bíblicos, ser esposas bíblicas, ser padres, madres, con la palabra del Señor. Esto es a lo que Lutero se refería cuando hablaba del sacerdocio universal. Si Dios nos ha dado su Espíritu, entonces hemos sido comisionados a participar en la obra de Cristo y a servir en la iglesia. Y uno de los objetivos del Espíritu Santo en este tiempo era que los creyentes sean capacitados para hacer la misión de Dios en todas las naciones. Es decir, todos nosotros tenemos dones de parte de Dios, todos nosotros. El verso 4 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El verso 11 y 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Si hay un tema, hermanos, que ha sido de mucha confusión, sobre todo en Latinoamérica, es el tema de los dones del Espíritu Santo. Y aunque este es un tema denso, me gustaría, mediante la exposición de las Escrituras, aclarar algunos puntos y permitir que el Señor nos enseñe acerca de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia y qué es lo que nosotros creemos como iglesia reformada histórica. Porque déjame decirte que lo que nosotros hemos visto en nuestro alrededor muchas veces no se adapta a lo que la Escritura enseña realmente con respecto a los dones. Así que es necesario, una vez más, por así decirlo, desaprender de lo que hemos visto, de las experiencias que muchas veces hemos tenido en nuestro pasado quizás, y aprender lo que realmente la Biblia nos dice acerca de este tema. Vale decir que esta predicación no está enfocada en definir cada uno de los dones, sino más bien comenzar como a tener una óptica de lo que significan los dones espirituales. Y el primer punto es señales y prodigios a lo largo de la historia.
Hace tiempo nosotros vimos el encuentro de Dios con Moisés, donde el Señor le revela su nombre. Dios le enseña mediante su nombre a Moisés su esencia. Dios es el Yahweh, el yo soy, el que soy. Y también le da a Moisés la misión de ser su voz, su profeta que iría junto con Aarón a decir al faraón las palabras de Dios para liberar a su pueblo. Sin embargo, Moisés tenía dudas acerca de esta misión. Aquí en Éxodo capítulo 4, versos del 1 al 9 dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Moisés estaba siendo llamado por Dios a ser su profeta. Sin embargo, una de los mayores miedos de Moisés era, como dice el verso 1, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. En ese momento el Señor comienza a mostrarles señales. Si se dan cuenta, tanto en los capítulos 3 y 4 de Éxodo habla mucho de señales. Esta palabra es en hebreo ot, que se refiere a maravillas y prodigios. Un prodigio es definido como un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Y aquí Dios le pide a Moisés que tome la vara que tenía en su mano, la eche en tierra, y el Señor la convirtió en serpiente. Luego la tomó por la cola y es una vara de nuevo. Luego le pide que meta su mano en su pecho, y él la sacó y su mano estaba blanca de lepra. Luego la volvió a meter y estaba limpia completamente. Si hubiera sido alguno de nosotros, seguro se desmaya, ¿cierto?, del asombro. Imagínense la escena: meter la mano, ¿cierto?, sacarla, ver la mano leprosa. Es una escena de una señal. Dios le estaba diciendo a Moisés que él lo estaría acompañando por sus señales poderosas. Piensa en esto. Moisés llega donde Faraón y le dice: Dios me dijo que dejen libre a mi pueblo. Faraón responde: bueno, ¿quién es ese Dios? Moisés le dice: bueno, él habló conmigo y convirtió esta misma vara en serpiente, y luego dio lepra a mi mano, y luego la sanó al instante. Faraón le dice: y bueno, ¿cómo te creeré eso? Por eso Éxodo 7:9 dice: si Faraón os respondiere: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. La palabra milagro aquí es tomada del hebreo mofet, que significa maravilla, prodigio o señal, es decir, algo fuera de lo común. A veces se habla de milagros a cosas que ocurren todos los días, pero esos no son milagros. Las señales y milagros que vemos en estos textos son cosas extraordinarias que salen de lo común. Las señales en el Antiguo Testamento acompañaban a los profetas y respaldaban el mensaje de Dios.
Cuando Dios abre el mar rojo y los israelitas pasan en seco, cuando Dios muestra las señales a los israelitas en el desierto, cuando leemos que la asna habla al profeta en Números 22, son ejemplos de cosas extraordinarias que el Señor ha hecho durante la historia de la redención. Muchas veces vemos a Dios como un superhéroe de las películas que va a diestra y siniestra mostrando sus poderes por aquí y por allá, buscando atención de las personas, y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios nos muestra grandes señales en este tiempo para que la gente pueda creer más fácil? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué ganas de que el Señor sanara y resucitara a alguien en este tiempo? Porque quizás así puedan llegar muchos. Sin embargo, hermanos, las señales que vemos en las Escrituras, Dios las ha utilizado con propósitos claros y Dios no las utiliza para salvar. Tenemos el ejemplo de Faraón. Quizás podemos pensar que al ver una gran señal, alguien puede ser salvado. Sin embargo, con todas las señales que vio Faraón, su corazón se endurecía cada vez más. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos a Jesús, el mayor ejemplo de lo que estamos diciendo. Que alguien por favor pueda leer Juan 20:30. Juan capítulo 20, verso 30, que nos dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. La palabra señales viene del griego semeion, que nos habla de maravillas, prodigios, el mismo concepto que ya hemos definido, algo extraordinario. Y algo importante a mencionar, recordar que una señal es algo que apunta a una verdad más profunda. Con la vara convertida en serpiente y la mano leprosa, Dios le estaba confirmando a Moisés su propia palabra: yo soy el que soy, yo soy el Señor. Dios, al mostrar sus señales a los egipcios, les estaba diciendo: yo soy el Señor. Acuérdense que constantemente en Éxodo se repite: y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Ese era el propósito de las señales, que ellos sepan, que ellos vean con sus propios ojos el poder del Señor. Y las señales de Jesús confirmaban sus palabras. El mismo Nicodemo, que conocía el Antiguo Testamento y era un doctor de la ley, le dijo a Jesús en Juan 3:2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales de Jesús decían: yo soy el Señor. Por eso dice Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué fueron escritas las señales? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los grandes religiosos de esa época vieron a Jesús hacer grandes señales, cosas que no se veían hace mucho tiempo antes de que llegara el Señor. Veían a los muertos resucitados, los endemoniados liberados, cojos saltando, muchos mudos hablando, leprosos limpiados, y aún así lo acusaron de endemoniado, de samaritano, se burlaron de él y lo rechazaron. Ellos vieron señales que nosotros nunca veremos, señales hechas por el mismo Dios hombre, y en su cara lo rechazaron. Vemos que el ministerio de Jesús fue confirmado por las señales. Sin embargo, aún así, las personas no creían. Incluso Jesús le dijo a la gente en una ocasión: me buscáis no porque habéis visto las señales. O sea que la gente tampoco estaba ni ahí con las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. A lo que voy, queridos hermanos, es que Dios ha confirmado a sus mensajeros, sus profetas y al mismo Jesús por medio de las señales. Como Pedro dice en Hechos capítulo 2, verso 22:
varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aun con todo esto, muchos lo rechazaron porque las señales no tienen el objetivo de salvar. En la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, vemos a estos dos hombres, uno que estaba en el seno de Abraham y otro que estaba sufriendo en el Hades. Y el rico, en el lugar de tormento, pedía a Abraham que enviara a Lázaro a mojarle la punta de la lengua con agua para refrescarse, pero eso era imposible. Y ahí vemos en Juan 6, 27 al 31, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. El hombre rico estaba pidiendo que resucitara al pobre Lázaro para que fuera a predicarle a sus hermanos. Y Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Ese hombre rico pensaba que si un muerto se levantaba a predicar a sus hermanos, si una señal ocurría delante de los ojos de su familia, ellos creerían y se salvarían. Pero Jesús dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Hermanos, te aseguro que el Señor puede levantar un muerto hoy y aún así las personas no van a creer. Y tenemos toda la evidencia aquí de que el Padre, por el poder del Espíritu, levantó a Jesús al tercer día y aún así las personas siguen rechazando el Evangelio. Y bueno, luego de que Jesús se fue y envió al Espíritu Santo, vemos en el libro de los Hechos grandes señales también. Sé que hay muchos ejemplos, pero quiero leer lo que dice Hechos, capítulo 5, versos del 12 al 16. Hermano Javier, Hechos, ayúdame por favor. Hechos capítulo 5, versos del 12 al 16. Ahí está un corito de este texto, a ver si se acuerdan. Hechos capítulo 5, versos del 12 al 16. Amén. No sé si alguna vez usted ha visto algo así en este tiempo. Por lo menos no hay registro histórico de algo parecido a esto. En Hechos encontramos una variedad de señales también. Y en este tiempo, al igual que en el Antiguo Testamento, Dios tiene un propósito con las señales. Y este no es hacer más atractivo el Evangelio y así atraer más interesados, o tener reuniones de sanidades y milagros los viernes por la noche, sino que Dios, en este punto de la historia de la redención, usó las grandes señales para confirmar a sus mensajeros. El tiempo de Hechos es el tiempo de los apóstoles, y sus ministerios fueron confirmados con señales. Por eso es que ya no hay más apóstoles y profetas en este tiempo. Pablo dice en 2 de Corintios 12:12:
Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Además vemos a otros creyentes que no eran apóstoles y hacían señales, como Esteban en Hechos 6, Felipe en Hechos capítulo 8, y también debemos decir que los dones de lenguas de aquel tiempo también correspondían a señales, cosas extraordinarias debido a que ninguno de ellos conocía los idiomas de otras naciones que el Espíritu les daba que hablasen para comunicar las maravillas de Dios. En este tiempo, en los años 33 en adelante, cuando el Espíritu es enviado por Jesús a los creyentes, aún no estaban completos los libros del Nuevo Testamento. Y la historia dice que alrededor del año 95 es cuando se termina de escribir el último libro. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque ya llevamos hablando algún tiempo acerca de las señales a lo largo de la historia. Y así aquí llegamos al punto 2. Algunos dones han cesado. Aquí nos vamos acercando a nuestro texto central. Nuestro texto central, recuerden que es 1 Corintios, capítulo 12, versos del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahí, cierto, comienza la lista, cierto, de los dones que ya hemos leído. Muchas veces cuando hablamos de dones espirituales, se nos vienen a la mente las cosas que hemos visto a nuestro alrededor, manifestaciones extrañas, experiencias propias, cosas del pasado quizás, que nublan muchas veces nuestro entendimiento de lo que realmente son los dones. También no debemos pensar que en esta lista o en las otras escrituras donde se muestra una lista de dones están todos los dones que Dios ha dado a su iglesia. Estas listas son solo ejemplos de lo que el Espíritu podría dar a su iglesia. Sin embargo, el primer punto tenía como objetivo que viéramos que a la luz de las Escrituras algunos dones ya han cesado. Y aquí, cuando hablamos de que algunos dones han cesado, surgen algunas preguntas como: ¿acaso Dios ya no puede sanar? ¿Acaso Dios ya no puede hacer milagros? ¿Acaso Dios no es el mismo de ayer y hoy? Dios sin duda sigue sanando. Amén. ¿Puede hacer milagros? Puede hacer lo que Él quiera. Y Él es el mismo de ayer y hoy. Mi hermana menor fue sanada cuando era pequeña. Conozco hermanos que han ido a tribus en África y Dios les ha permitido hablar en el idioma de la tribu. Tú y yo hemos vivido experiencias con el Señor, pero ojo, debemos juzgar las experiencias a la luz de la Escritura y no intentar forzar la Escritura a que pruebe mi experiencia. Sin duda nuestro Dios es el yo soy, el que soy. Sin embargo, Él, aunque no ha cambiado su esencia, con el paso del tiempo ha ido obrando de maneras distintas. Y ha ido revelando su palabra y su carácter de diversas maneras. Cuando yo fui llamado por Dios, a los 11 años, por cierto, no me habló de forma audible como a Moisés. Tampoco me hizo meter mi mano en mi pecho y la convirtió en lepra y luego la sanó. Tampoco me hizo tomar una vara y la convirtió en serpiente. Tampoco se dio a conocer a mí con una gran señal frente a mis ojos, un muerto resucitado o un enfermo sanado. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Miren lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si juntas el mensaje de los profetas y de los apóstoles, lo que tendrás es a Cristo. Cuando las Escrituras se completaron, es como que Dios nos dijo, igual que en el monte de la transfiguración en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Aquí está Cristo, a Él oíd. Amén. El autor Daniel Caballero dice: la revelación más grande de Dios es en la persona, mensaje y obra de Cristo Jesús.
Sin embargo, estas señales que tenían el propósito de autentificar el mensaje de los fundadores de la iglesia del nuevo pacto, esto es los apóstoles y profetas, dejaron de ser ejecutadas por estos fundadores. Esto es, los dones extraordinarios del Espíritu dados a estos fundadores dejaron de estar operativos de la manera como lo eran, debido a que estaban circunscritos a la operación y mensaje de dichos fundadores de manera exclusiva. ¿Cuáles son estos dones extraordinarios que han cesado? Dones de sanidades, dones de milagros, dones de lenguas y todo lo relacionado con señales extraordinarias. Esto lo confirma la historia y la escritura. Aquellos que hoy reclaman tener don de sanidad, ¿por qué no han ido al hospital a sanar? Aquellos que hoy reclaman tener don de milagros, señales, ¿a cuántos muertos han resucitado? Aquellos que tienen don de lenguas, ¿por qué no predican a otros que aún no oyen el Evangelio en su idioma? Si el don de lenguas estuviera operativo tal como era en el primer siglo, los misioneros no tendrían que estar 1 año, 2 años con las tribus aprendiendo sus dialectos para luego de un par de años recién explicarles el Evangelio. Si el don de lenguas estuviera operativo tal como lo estuvo en el primer siglo. ¿Qué tenemos hoy realmente? Los que supuestamente tienen dones de sanidades haciendo alargamientos de piernas o brazos, o sea, son quiroprácticos. Otros por ahí que reducen la barriga. Los que tienen el don de lengua dicen frases sin sentido que repiten una y otra vez. Rivasaya, ¿qué es eso? ¿Cuántos han escuchado el Rivasaya? Todos han escuchado el Rivasaya, pero eso no es don de lenguas. Los profetas y apóstoles tienen nuevas revelaciones y botan a la gente hacia atrás. Las iglesias de los que quieren señales están llenas. Las iglesias de los que quieren dinero están llenas, pero nadie quiere oír lo que Dios ha dicho en su palabra. Muchos están confundidos. Dios me dijo esto, me mostró este sueño, tuve una visión del infierno y del cielo, me dio una palabra para tu vida, recíbelo en esta hora, bla, bla, bla. Muchos quieren oír a los profetas y predicadores que te hablan como dominicanos. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta es la palabra de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios de manera audible? Lee las escrituras en voz alta. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tenía un buen hermano hace años atrás que se metió en el internet y cayó preso de una mentira satánica. Pasó de servir al Señor junto a mí a participar en una secta de un predicador llamado William Marion Branham. Esta persona, cuando la visité una vez, tenía en su casa fotos de aquel predicador y me contaba los milagros que hacía. La historia cuenta que largas filas de personas se formaban para ser sanados y ¿sabes qué? Recibían su señal. Sin embargo, dicho predicador era unicitario, era solo Jesús, no creía en la Trinidad y tenía otras enseñanzas extrañas también. Fue visitado por un supuesto ángel. Además, todas las personas que hemos visto después del tiempo de los apóstoles proclamando tener supuestos dones extraordinarios, Dios no los confirma ni los respalda, porque Dios usó esos dones en el tiempo de la primera iglesia con el fin de revelar su santa palabra para dejar así a nosotros nuestra única autoridad, nuestra inerrante e infalible regla de fe y conducta. Martín Lutero dijo, cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada aunque haga llover milagros todos los días. Oh hermanos, por la gracia de Dios, Él no ha permitido que un demonio vestido de ángel se nos aparezca para engañarnos. ¿Sabes por qué? Porque para muchos de nosotros aún las Escrituras no tienen el suficiente valor que deberían. ¿Sabes por qué? Porque no eres capaz, no somos capaces muchas veces de leer nuestra Biblia ni siquiera 15 minutos al día. Gloria a Dios porque no se nos ha aparecido un ángel con otro mensaje, porque ya hubiésemos caído. Piensa en esto, si un sueño sin sentido en ocasiones no mueve la fe, que más un ángel que te diga algo. De repente llega un incrédulo y nos dice, oye, ¿sabes que tuve un sueño contigo?
¿Y qué hace uno? Se asusta. ¿Por qué? Porque no tienes la palabra en tu corazón, hermano, por eso. Porque la palabra no está aquí en tu pecho, no ardes por la palabra, por eso. Hay muchos cristianos que se han ido al catolicismo por los supuestos milagros que ocurren ahí. Cuando el vino supuestamente se convierte en sangre real, los monos de yeso llorando. Hoy hay tanta confusión dando vuelta en internet, pero lo único que te mantendrá firme frente a la confusión es la palabra de Dios viva y eficaz. Nosotros hoy día debemos pararnos frente a cualquier error doctrinal, ya sea por ignorancia o herejía, y decir como Lutero en la Dieta de Worms: me mantengo firme en las escrituras, a las que he adoptado como mi guía, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Pero si no pasamos 15 minutos en las escrituras, no puedes decir eso, querido hermano. 1 Corintios capítulo 13, verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Yo sé que muchos de nosotros, quizás al mirar atrás, nuestro pensamiento frente a las iglesias bíblicas era: ahí no le dan libertad al Espíritu Santo. Sin embargo, como dice el escritor Robert Rothwell, el cesacionismo reformado tradicional, que es lo que estoy exponiendo hoy día, tiene un concepto más elevado del poder y la libertad del Espíritu que el continuismo tradicional. Esto se debe a que nosotros confesamos que el Espíritu debe dar vida a las almas muertas para que podamos creer que Él hace eso sin que se lo pidamos. Pues en nuestra condición de muerte espiritual sin Cristo no podemos pedir que se nos dé nueva vida, y que Él lo hace solo en aquellos a quienes escoge libremente y en el momento en que a Él le place. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios va a hacer lo que Él quiera. Él tiene poder para resucitar a los muertos, tiene poder para dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Y es en el momento cuando nosotros somos salvados, cuando somos sellados y bautizados por el Espíritu Santo, que Él nos proporciona dones. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo.